morning is preaching to impress or save. Nuestro tema para esta mañana es predicar para impresionar o para salvar. When it comes to preaching, Cuando hablamos acerca de la predicación, distortion is always the problem. el problema siempre está en la distorsión. Let me begin with this illustration. Venga, les doy esta ilustración. I'm sure that the vast majority of you have cell phones. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí tienen celular. And you know that there's certain places that you go Y ustedes saben que hay ciertos lugares a donde van where the person that you're talking to, you can't quite hear them. en la cual la señal no entra bien y no puedes escuchar bien a la persona que estás hablando. Maybe their voice is faint, Tal vez la voz está distorsionada or there's background noise, o se oye un ruido al fondo or even the call is dropped. It o was connected. hasta la misma llamada se cae. In all those cases, En todos estos casos, the communication that needs to go on la comunicación que necesita continuar is hindered se estorba by distortion. por la distorsión. So in regards to preaching, Y cuando hablamos acerca de la predicación, we need to be concerned with removing every bit of distortion nosotros debemos de estar atentos en procurar mover o quitar todo tipo de distorsión so that the message is clear. para que el mensaje pueda ser claro. Now, this applies to everything that we do in the pulpit. Ahora, esto aplica a todo lo que hacemos desde este púlpito. But when it comes to our preaching to the lost, Y cuando se refiere a predicarle a los perdidos, there is a great deal of distortion today. hay un gran asunto hoy en día acerca de la distorsión. This is a huge problem in the United Este es un States. problema gigantesco en los Estados Unidos. To illustrate this, I want to refer you to a book that was published a couple of years ago. Para ilustrarles esto, voy a hablarles acerca de un libro que fue editado hace un par de años atrás. This book was entitled Almost Christian: Este libro está titulado Casi Cristiano. What the Faith of Our Teenagers is Telling the American Church. Lo que la fe de nuestros adolescentes le está diciendo a las iglesias americanas. This is the most comprehensive study that has ever been done. Este es un estudio de mayor comprensión que se ha hecho. And what's going on is that they are following teenagers from age 12 ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que han seguido a jóvenes desde la edad de 12 años all the way up until the age 25. hasta los 25. Now, these are children from all different denominations in the United Y States. estos son jóvenes de diferentes denominaciones de los Estados Unidos. And there was an extensive questionnaire that was asked them, Y se les hizo a ellos un extenso cuestionario and so they were asked this initially when they began, y se les hizo las preguntas de este cuestionario cuando ellos comenzaron. and then they're continually being followed up with the same questionnaire as they become older. Y a medida que iban creciendo, se les continuó haciendo ese mismo cuestionario. What was most significant about this study Y lo más significante acerca de este estudio is that the researchers really did not have an English word to explain what they were discovering. es que los investigadores no pudieron conseguir una palabra en inglés para describir o comunicar lo que descubrieron en ese estudio. So they made up an English term. Entonces ellos crearon o hicieron un término en inglés And here it is. que es conocido como deísmo moral terapéutico. Okay? Therapeutic moral deism. Deísmo moral terapéutico. Okay, so the word deism Ahora, la palabra deísmo means that all of these teenagers said, yes, we believe in God. quiere decir que todos estos jovencitos en los cuales hicieron la investigación dijeron, sí, nosotros creemos en Dios. The moral part, La parte moral, what was conveyed to the researchers was la cual surgió de la investigación, was that God just wanted people to be good to one another, be kind. fue
que lo que Dios quiere es que la gente sean buenos los unos con los otros, que sean amables. And then the therapeutic part meant Y la parte terapéutica is that God is in the heavens. es que Dios se encuentra en los cielos He wants you to be good and kind to one y another, Él quiere que ustedes sean buenos y amables los unos con los otros, but He is the great therapist. pero Él es el gran terapeuta. He wants you to be emotionally well, Él quiere que tú estés emocionalmente bien, physically well, físicamente bien and materially well. y materialmente bien. Essentially, that was these teenagers' understanding Este era el entendimiento de esos jovencitos of what it means to be a Christian. acerca de en qué consistía ser cristiano. There was no understanding of the idea that we're born in sin and need to be forgiven of our sin. En ellos no había el entendimiento de que nosotros hemos nacido en pecado y necesitamos ser liberados de ese pecado. And this part was startling. Y esta parte, One of the groups that they did track uno de los grupos que ellos le hicieron el seguimiento were the Mormons. fueron los mormones. And the Mormon children Y los hijos mormones scored higher sacaron la calificación más alta than the children of the evangelical churches. que los hijos de las iglesias evangélicas. Okay? Every single week, Cada semana Mormon kids los niños mormones, in fact, they actually go to public schools, inclusive hoy en día ellos van a escuelas públicas, but every Friday, pero cada viernes they get up extra several hours early, ellos se levantaban una hora temprana o un par de horas tempranito and they go to an elder's home y se iban a la casa del anciano where they have seminary. donde tenían un seminario And they are taught the fundamentals of the Mormon faith. y les enseñaban los fundamentos de la fe mormona. Now, we know the Mormons are a cult, Ahora, nosotros sabemos que los mormones son una secta, but the data is showing that the Mormons were doing a better job in raising their kids with the truth. pero este estudio lo que estaba mostrando es que los mormones estaban haciendo un mejor trabajo formando sus hijos con lo que ellos creen. A false truth. Ahora, con una verdad falsa. All of that comes from a distorted gospel. Todo esto viene debido a un evangelio distorsionado. When we preach, Cuando nosotros predicamos, we have a bad news, good news motif. nosotros tenemos una buena noticia y una mala noticia. Here's the bad news. He aquí la mala noticia. As a result of Adam's sin, Como resultado del pecado de Adán, all men are born in a state of sin todo hombre nació en estado de pecado and are under God's just wrath. y bajo el juicio de la ira de Dios. Let's look at the scripture. Miremos unos versículos. Romans 3. Romanos 3. (10 to 18). Del 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18 dice de la siguiente manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Okay, let's call our attention here. Vamos a prestar nuestra atención aquí. There is an emphatic use of the word none. Aquí vemos que de una manera
enfática se usa la palabra ninguno, no hay. What Paul has done is he has arranged a number of Old Testament quotes. Lo que Pablo hizo fue que él usó digamos, un texto del Antiguo Testamento. And he is arguing like a prosecuting attorney. Y su discusión era como la de un fiscal. None righteous. No hay justo, None who understands. no hay quien entienda, None seeks for God. no hay quien busque a Dios, None who does good. no hay quien haga lo bueno, Not even one. ni siquiera uno. Now, this is what people need to understand. Esto es lo que la gente necesita entender, But it's not what they want to hear. pero eso no es lo que ellos quieren escuchar. They want to hear how good they are. Ellos quieren escuchar qué tan buenos son. Tell me something positive. Dime algo positivo. But we can't get to the positive until they understand the negative. Pero nosotros no podemos llegar a lo positivo hasta que no entiendan lo negativo. Paul was arguing in Romans 1 whether you're a Jew or you're a Gentile. En Romanos 1 vemos que Pablo discute acerca ya sea que tú eres gentil o sea judío, That there is none righteous. pero no hay ni un justo. No one can stand under the scrutiny of God. No hay ninguno que pueda estar delante de la santidad de Dios. Now let's go back to chapter 1. Ahora volvamos al capítulo 1, Look at verse 18. versículo 18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Now this is Paul's opening remarks in building his case against humanity. Aquí Pablo está edificando su caso abiertamente bajo esta declaración en contra de la humanidad. And there are two key words here. Y aquí hay dos palabras claves. The first is the word wrath. La primera es la palabra ira. Now there are two Greek words that are translated in our Bibles as wrath. Ahora hay dos palabras griegas que se usaron en la traducción de nuestra Biblia que definen ira. This one is pronounced in the original horge. La primera se pronuncia en el original orge. The history of this word is very interesting. La historia de esta palabra es muy interesante. In English, this comes directly over. En inglés, esta palabra viene directamente It's translated as orgy. y es traducida como orgía. And an orgy Y orgía is where you have a group of people involved in passionate sexual immorality. Orgía es donde usted tiene un grupo de personas que se encuentran involucrados en pasión y actos inmorales, sexuales. So the question is asked, well, what does sexual immorality have to do with the wrath of God? Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la inmoralidad sexual con la ira de Dios? The connection has to do with the word passion. La conexión que tiene que ver entre estas dos palabras es con la palabra pasión. Horge means Orge significa the unbridled, passionate fury of God. la pasión desenfrenada de la furia de Dios. Okay. God is that angry. Dios está de esa manera tan enojado. He is the offended party. Él es la parte ofendida. See, all of this communicates the truth. Todo esto comunica la verdad. The truth is, La verdad es, every day live without Christ as a Savior cada día que se vive sin Cristo como su Salvador, the horge of God is over top of that person. el jorge, la ira de Dios, está sobre esa persona. And then Paul gives the expanded reason. Y luego Pablo da de una manera amplia la razón. And that's the second word in this text. Y es la segunda palabra en este texto. The word suppress. La palabra detener. They suppress the truth in unrighteousness. Ellos detienen la verdad con toda injusticia. The idea here is La idea aquí es,
that the truth is held down. que la verdad está siendo detenida. If you can envision a gigantic coil or a spring that wants to force up, and the pressure is being pushed down on it. Does that make sense? No. No. Imagínate un resorte gigantesco y tú le estás apretando. Un resorte gigantesco y uno está tratando de presionarlo, no dejarlo que se levante. Okay. Man is holding the truth down. De esta manera el hombre está deteniendo la verdad. In English, this word comes across as the word incarcerate. En inglés esta palabra detener quiere decir encarcelar, To be in prison or to be in jail. estar en prisión, estar en la cárcel. Every single day, Cada día, men and women hombres y mujeres are holding the truth of God down. están deteniendo, oprimiendo la palabra de Dios. Now, how do they do that? Ahora, ¿cómo lo hacen? Okay? Romans 1:18-20. Romanos 1, 18 al 20 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. See, it's one thing to have the Bible in front of you and not obeying what it says. Ahora, una cosa es tener la Biblia delante de ti y no obedecer lo que ella dice. But that's not Paul's argument right here in this first part of Romans. Pero este no es el tema de Pablo aquí en este primer capítulo de Romanos. Verse 19 makes clear El versículo 19 lo hace claro, that God is angry que Dios está enojado, because that which is known about God porque lo que es conocido acerca de Dios is evident within them. es evidente, es manifiesto delante de ellos, For God made it evident within them. porque Dios lo hizo manifiesto. Now, how did he do that? Ahora, ¿cómo él hizo esto? Because the moral law, Porque la ley moral, the Ten Commandments, los 10 mandamientos, are innate within mankind. están dentro del ser humano. The proof of that is global. La prueba de esto es global. There's not a culture on the planet No hay ninguna cultura sobre el planeta where stealing is taught that it's the right thing to do. donde el robar se ha enseñado que es algo correcto de hacer. Stealing might happen a lot, but stealing is still not approved. Tal vez el robo sea algo que sucede mucho, pero es algo que no es Again, aprobado. in all cultures, En todas las culturas, otra vez, telling the truth is considered the right thing. decir la verdad es considerado hacer lo correcto. And children are taught that. Y los niños son enseñados en esto. In all cultures, En nuestra cultura, adultery is wrong. el adulterio es algo malo. Even in cultures where I might have 5 wives, Aún en culturas donde tal vez yo tenga 5 esposas, I still don't have the right to take Winston's wife. con todo eso yo no tengo el derecho de tomar la esposa de mi hermano. Now, these are cultures Ahora, estas son culturas where Christianity or Judaism didn't even touch. donde el cristianismo o el judaísmo no son enseñados. How do they know these things? ¿Cómo ellos saben estas cosas? Paul's argument is it's written into their DNA. La discusión de Pablo es que esta ley ha sido escrita en su ADN. And no matter what expression you have of the moral law, Y no importa qué expresión usted tenga acerca de la ley moral, no one in totality obeys it. nadie la obedece en su totalidad. So we hold it down. Y por eso la estamos deteniendo. And men and women, to feel good about themselves, Y hombres y mujeres para poderse sentir bien acerca de sí mismo, will always compare themselves to others siempre se están comparando con otros who obey the law less.
que obedecen menos que ellos la ley. The moral law is everywhere. La ley moral está en todas partes. Here's how Calvin put it. De esta manera fue que Calvino lo presentó. He says Él dijo, that we are blind to God's revelation, nosotros estamos ciegos a la revelación de Dios, but not so blind that we can plead pero no tan ciego que no podamos apelar ignorance a la ignorancia without being convicted of perjury. sin ser convictado de perjuicio. So everyone is under that judgment. Perjurio, donde cuando se miente en la corte. Perjurio. So when we preach, Así que cuando nosotros predicamos, we have to touch on these sensitive areas nosotros debemos de tocar en estas áreas sensibles that deal with guilt. que tratan con la culpa. Now I can tell you, in the American church, Ahora yo les puedo decir, en la iglesia americana, the word guilt la palabra culpa has almost become a swear word. se ha convertido en una palabra, perdón, en una mala palabra. Pensé que no había dicho eso. Sí, en una grosería. La palabra culpa se ha convertido en una grosería o una palabra grosera en las iglesias americanas. And with marketing techniques taken over how we do evangelism. Y la técnica de la mercadería ha tomado el control en la iglesia de cómo nosotros debemos de evangelizar. Pastors are either clearly told or they understand. Do not talk about guilt. Ahora, a los pastores se les ha dicho claramente o ellos han entendido que no deben de hablar acerca de la culpa. Talking about guilt is bad for business. Hablar acerca de culpa es algo malo para el negocio. Okay? But what I'm saying to you is, Lo que les estoy diciendo a ustedes es, we have to touch people in our preaching with guilt. en nuestras prédicas nosotros debemos de tocar a la gente con la culpa. Because that touch of guilt Porque ese toque de culpa is the indication in their own souls es la indicación en su propia alma is that something's wrong. que hay algo que está mal. Now, there's a difference here between me Ahora, hay una diferencia entre me putting you under guilt en que yo los coloco a ustedes bajo culpa and the Word of God convicting you of guilt. y que la palabra de Dios los convicte de culpa. That's why we want the argument to be put clearly from the Scripture. Por eso es que nosotros queremos que el argumento o la prédica sea presentada claramente desde las Escrituras. However, De todas maneras, the sense today in the church el sentir o el decir hoy en la iglesia is not deal with guilt. es no tratar con la culpa. You won't hold your congregation in place. No vas a mantener tu congregación. What you need to tell them about is the love of God. Lo que tú necesitas decirles es acerca del amor de Dios. But if you want to downsize this message into one sentence, Ahora, pero si tú quieres resumir este mensaje en una sola palabra, you cannot understand the love of God tú no vas a poder entender el amor de Dios until you understand the wrath of God. hasta que no entiendas la ira de Dios. All right, let's go back to Paul's opening remarks in Romans. Volvamos a lo que Pablo dijo en Romanos. In Romans 1, 16 to 17. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So when I'm preaching, Cuando estoy predicando, I want to ask the question, yo quiero hacer la pregunta: what do you do with your guilt? ¿qué vas a hacer con tu culpa? Every human being has guilt. Todo ser humano tiene culpa. This is where the good news comes. Y aquí donde entra las buenas nuevas. And Paul begins the body of his letter Y
Pablo comienza el cuerpo de su carta I am not ashamed of the gospel. diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Why? ¿Por qué? Because it is the power of God for salvation. Porque es el poder de Dios para salvación. And then he talks about the idea of the righteousness of God Y luego habla acerca de la idea de la justicia de Dios is realized by faith. es revelada o depende o está basada en la fe. Now, this was the pivotal text for Martin Luther. Ahora, este fue el test o la prueba principal de Martín Lutero. Actually, we could say the seed of the Reformation was right here. Nosotros podemos decir que la semilla de la reforma está basada en esto. Martin Luther was a devoted Augustinian monk. Martín Lutero era un monje agustino devoto. He was obsessed with the idea of the righteousness of God and living out righteousness. Él estaba obsesionado acerca de la justicia de Dios y el vivir esa justicia. But no matter how hard he tried, he couldn't do it. Pero no importó qué tan duro él lo trató, él no pudo. He was constantly going to the confessional. Él de manera constante tenía que ir ante el confesionario. ¿Cómo se dice? Confesionario. And his father confessor was sick of seeing him. Y el cura que le recibía la confesión estaba cansado de verlo. Luther would be in the confessional confessing every single thing he could possibly think of. Lutero iba ante el confesionario a confesar cualquier cosa que él creía que había pensado mal. He'd receive forgiveness. Él recibía perdón, He'd feel a sense of relief. se sentía libre, He'd walk out the door, salía por la puerta, take 3 steps. daba 3 pasos. Oh, I thought of something else. Oh, pensé otra cosa mala. Back in. Y se regresaba. Luther was so plagued by the righteousness of God Lutero estaba tan plagado de la justicia de Dios and the mandate that the Christian live in righteousness y del mandamiento de que el cristiano debe de vivir en justicia, that he actually had the development of a hatred of God. que él llegó a desarrollar el sentir de odio, aborrecimiento hacia Dios, Because he was tormented. I can't live righteously. porque él estaba atormentado. No puedo vivir justamente. Until he realized in this text Hasta que él se dio cuenta en este texto that the righteous que el justo live vive by the very faith that God provides. por la fe que Dios provee. That faith is a gift, La fe es un don, un regalo. not something you earn. No es algo que tú te ganaste. For Martin Luther, this is what he said. Para Martín Lutero, esto fue lo que él dijo. When I realized this, Cuando me di cuenta de esto, it was like the doors of paradise flung open. fue como que las puertas del paraíso se abrieron. This is the beginning. Este es el principio. The beginning of the beginning El principio del principio. of the Reformation De la reformación that would sweep Europe. que barrió a Europa. Now, the debate during the Reformation with the Roman Catholic Church Ahora, el debate que hubo con la Iglesia Católica durante la reformación is often not understood by Protestants today. es algo que aún los protestantes hoy no entienden. We are slandering the Roman Catholic Church Nosotros golpeamos, difamando la Iglesia Católica. when we say that the Catholic Church Cuando nosotros decimos que la Iglesia Católica believes in justification by works. creen en ser justificados por obra, The Roman Catholic Church does not believe that. la Iglesia Romana Católica no cree eso. Here was the debate. He aquí el debate en ese tiempo. The debate was over El debate estaba basado en not over justification by faith,
no en la justificación por fe. The debate was over justification by faith alone. El debate estaba basado era en la justificación por la fe solamente. Roman Catholic doctrine maintained La doctrina católica romana mantuvo that the sinner was saved by justification que el pecador era salvo por la justificación by faith, por fe, but pero because we are sinners, debido a que somos pecadores, we can and do commit mortal sins. nosotros no podemos continuar. Todavía podemos cometer pecados morales. Ok, la fe católica era que era justificado por fe, pero debido a que nosotros somos pecadores, íbamos a continuar cometiendo pecados morales. And then, in order to restore the justification, Y para poder restaurar la justificación después de haber cometido esos pecados, works of satisfaction must be done. entonces obras de satisfacción tenían que ser hechas. The reformers were adamant on sola fide. Latin, that's Latin. Sola fide. ¿Eso qué es? Ah, pero eso no es inglés, ¿cierto? Ah, bueno. Solo la fe. Solo los reformadores se pararon firmemente en que sola fide. Solo fide. Solo fe. Pero en latín, ¿cómo es? Sola fide. Ya me la aprendí. Sola fide. Justification was by faith alone. Justificación es solo por fe. It's faith alone when you come into the kingdom of God. Es solamente por fe cuando tú entras al reino de Dios. It's faith alone that keeps you in the kingdom of God. Es solamente la fe que te mantiene en el reino de Dios. That is our response to worship to God. Esa es nuestra respuesta en adorar a Dios. This is something completely that He does. Esto es algo que Él completamente hizo. Paul makes it clear that faith is in fact a gift. Pablo lo presenta claramente que la fe es aún un regalo. This is the gospel. Este es el evangelio. Now, when we talk about earning righteousness, Ahora, cuando nosotros hablamos de merecernos o ganarnos la justicia, this is what the Lord Jesus Christ did. esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. And we understand that done in two ways. Y nosotros lo entendemos que fue hecho de dos maneras. He had both active and passive obedience. Él tuvo ambas, obediencia activa y obediencia pasiva. That is, Esto quiere decir, he actively obeyed the law of God. él activamente obedeció la ley de Dios. No one could bring an accusation against Jesus Nadie podía traer una acusación en contra de Jesús. that he did not obey the law. Ninguna acusación de la ley que él no hubiese obedecido. He actively complied with it. Él activamente la cumplió. Pero Then he passively luego él de manera pasiva accepted aceptó the judgment of the law el juicio de la ley on himself, sobre él, not for his own sin, no por sus propios pecados, but for the sin of those he came to save. sino por los pecados de aquellos que él vino a salvar. This is the beauty of the gospel. Este es lo hermoso o maravilloso del evangelio. He hangs on the cross, Él fue colgado en la cruz. and you want to know how angry God is? ¿Y ustedes quieren saber qué tan enojado Dios está? Look at the punitive measures of the cross. Mire el retrato de la cruz. He is bludgeoned. He's beat with on this back. Ya. Él estaba totalmente ensangrentado de los golpes. He is rejected by the people as well as his friends. Fue rechazado por la gente, aún por sus amigos. He is nailed to a cross. Fue
clavado en una cruz. Now the Romans did not invent crucifixion, Ahora, los romanos no inventaron la crucifixión, but they perfected it. pero ellos la perfeccionaron. They came up with a way that you could keep someone on the cross the longest without death so that there would be the greatest agony. Ellos surgieron con la idea de colgar a la gente en la cruz de cierta manera para que durase más tiempo vivo, para que fuese mayor su sufrimiento o sufriese por mayor tiempo. This is what Isaiah was saying in chapter 53. Esto fue lo que Isaías dijo en el capítulo 53. It pleased God to crush him. Dice que le agradó a Dios quebrantarlo. This is an evidence of this hot, blistering anger. Esta es evidencia de esa gran ira, The wrath of God. la ira de Dios. Satan did not put Jesus on the cross. Satanás no puso a Jesús en la cruz. It was God's will that he go to the cross. Fue la voluntad de Dios que él fuese a la cruz. This was part of the covenant of redemption from eternity past. Este era parte del pacto de la redención desde la eternidad en el pasado. It was an agreement between the Father and the Son and the Holy Fue Spirit. un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father decided to elect a number of people to himself as his own. El Padre decidió elegir un número de gente para sí mismo. The Son agreed to die as a sacrifice or a propitiation for their sin. Y el Hijo estuvo de acuerdo en morir como propiciación. And the Holy Spirit agreed Y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo that at the right moment in history, que en el momento correcto en la historia, he would search out the elect Él iba a buscar los elegidos and breathe life into their dead spiritual corpse. y iba a soplar vida en sus espíritus muertos And infuse them with faith. y llenarlos de fe. The very thing that Luther wanted. La misma fe que Lutero quería. Paradise opened up. Paraíso fue abierto. There is the gospel. Este es el Evangelio. Look at Romans 10, 9 and 10. Miremos Romanos 9, 10. Romans 9. No, it's 10. Romans Romanos 10. 10, 9 and 10. Versículo 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Romanos 10, 9 y 10. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Now, when I'm back home in the States, Cuando yo estoy de regreso en los Estados Unidos, I have to take a great amount of time yo tengo que tomar un gran tiempo to explain what it means para explicar qué significa Jesus as Lord. Jesús como Señor. Okay? They need to understand Ellos necesitan entender that to say Jesus is Lord que el decir Jesús es Señor, el means Señor, that Jesus is the controller. esto quiere decir Jesús es el que controla. He is the boss. Él es el jefe. He is the master. Él es el amo. So that when someone acknowledges the authority of Christ over them, Para que cuando alguien reconozca la autoridad de Jesús sobre él, they are giving up the control of their life. le están entregando el control de sus vidas. This is the part where the distortion comes in. Y he aquí la parte donde entra la distorsión. Everybody would like to know A todos les gustaría saber that when they die, que cuando mueren they're going to be saved and go to heaven and be in a good place. van a ir al cielo, van a estar salvos, van a estar en un buen lugar. They don't have problems with Jesus as Savior. Ellos no tienen problema con tener a Jesús como su Salvador, They got problems with Jesus as Lord. pero sí tienen problema con tener a Jesús como su Señor.
I want to be the captain of my own ship. Yo quiero ser el capitán de mi propia barca. Someone who becomes a Christian Alguien que se vuelve cristiano is acknowledging, está consciente I am giving up the control of my life to Christ. de que le ha entregado el control de su vida al Señor Jesucristo. This indicates Esto indica the idea la idea of repentance. del arrepentimiento. In my opinion, En mi opinión, the missing jewel in evangelism. la joya que hace falta en el evangelismo, When you see the word repentance used in your Bibles, cuando ustedes ven la palabra arrepentirse, que está en la Biblia, the original word la palabra original, carries the notion of turning. la palabra original lleva la noción de dar vuelta. It's as if you were walking down a road, you realize it's the wrong direction, and you turn. Que si usted va por un camino y cae en cuenta que va por el camino equivocado, entonces usted da la vuelta. Okay? There is the acknowledgement, this is the wrong way. Está el conocimiento de que este es el camino equivocado. Me, as the captain of my ship, is going the wrong way. Yo, como el capitán de mi propia barca, voy por el camino equivocado. So I'm turning Entonces me giro to have Christ as the captain. para tener a Cristo como el capitán. This is the essence of repentance. Esta es la esencia del arrepentimiento. Okay? But let's look at some people Pero veamos algunas personas who say que dijeron, Jesus is Lord, Jesús es el Señor, but they never turned. pero nunca dieron vuelta. Sermon on the Mount, El sermón en la montaña, Matthew 7. Mateo 7. Gloria a Dios. Matthew 7. Mateo 7. Verses 22 and 23. Versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, o en otra versión dice, ustedes que andan haciendo lo que ustedes les da la gana. All right. They I assume they got the point. Ya. Okay. Que agarraron la idea, ¿cierto? Digan amén. These people, Esta gente, they talk the right talk. ellos dicen lo correcto. Lord, Lord. Señor, Señor. But their actions, Pero sus acciones, the way they lead their life, de la manera que ellos llevan su vida, indicates indica they don't love the law of God. que ellos no aman la ley de Dios. They live contrary to the law of God. Ellos viven contrario a la ley de Dios. There are many people that are in our churches Hay muchas personas que están en nuestras iglesias that need to hear the clear, undistorted message. que necesitan escuchar el entendimiento claro del mensaje. In the United States, En los Estados Unidos, if someone said back when they were perhaps a child or a teenager, they made some profession of faith and they said Jesus is the Lord. en los Estados Unidos, cuando ellos son niños, hacen la confesión de fe diciendo Jesucristo es el Señor. And someone says to them later in life, Y luego alguien les dice, "Are you a Christian?" ¿eres tú cristiano? And they'll immediately go back in time and say, "Oh yes." Y ellos en su mente regresan a ese tiempo cuando niños hicieron esa declaración y dicen, sí, When I was 12 years old, I went to a Christian camp. cuando yo tenía 12 años de edad fui a un campamento cristiano. Or sometimes they'll even know the date and the time. Inclusive algunos de ellos saben el día, la fecha exacta y hasta la hora. It's interesting to me Es interesante para mí that in regards to being a Christian, que para poder ser cristiano, the Bible, la Biblia, in particular the New Testament, en particular el Nuevo Testamento, does not speak of us being a Christian
no nos habla acerca de ser cristianos based on something that we did. basados en algo que hicimos. It's not what we did, No es lo que hicimos, it's who we are. es lo que somos. It's how we live. Es como vivimos. Now, I'm not saying that dates and times of maybe a turn that happened in someone's life is insignificant. Ahora, yo no estoy diciendo que es algo insignificante la fecha y en el momento que lo hicieron. But if there isn't present within a person an underpinning of the love of God, they don't have it. Pero el tema de esto es que en el momento no se les ve a ellos vivir como dependiendo del amor de Dios, como que no lo tienen, o de la ley. All distorted presentations of the gospel Y todo esto es debido a la mala manera en que se presenta el Evangelio. in my view, Desde mi punto de vista, they begin with the love of God. ellos comenzaron con el amor de Dios. And you know exactly the passage that's going to be quoted. Y ustedes ya saben qué versículos voy a mencionar. It's John 3:16. Juan 3:16. God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. But what's interesting to me is, Pero lo interesante para mí es throughout the New Testament, que a través del Nuevo Testamento, the love of God is not something that is the lead. It's not the beginning. el amor o la El ley. amor de Dios no es que el Nuevo Testamento, el amor de Dios no es el comienzo. Lo interesante de esto es que en el Evangelio no es el principio el amor de Dios, Okay? But they go from this idea of the love of God. sino que ellos se basan de esta idea del amor de Dios, God wants to heal you of your sorrows. diciéndote, Dios quiere sanarte de tus dolores. God loves you, so He wants your physical body to be made well. Dios te ama y Él quiere que tu cuerpo físico esté sano. God wants your financial freedom. Dios quiere darte libertad financiera However, y otras cosas. the Word of God is our direction for the presentation of truth. La palabra de Dios es nuestra dirección para la presentación de la verdad. Look how Luke records this in the beginning part of his gospel. Miren cómo Lucas escribió esto en el comienzo de su evangelio, Consider John the Baptist. hablando acerca de Juan el Bautista. Luke 3:3. Lucas 3:3. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Okay? So, John the Baptist comes on the scene. Vemos a Juan el Bautista que entra en escena, He's preaching a baptism of repentance. predicando el bautismo del arrepentimiento. Look at verse 8 of the same chapter. En el mismo capítulo veamos el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Again, Y otra vez, he is asking for the fruits in keeping with repentance. Él les está pidiendo el fruto y que mantengan ese fruto de arrepentimiento. Now look at verse 18. Veamos el versículo 18. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. So he preached the gospel. Así que él predicó el evangelio. As a part of the gospel is the call to repentance. Y como parte del evangelio es el llamamiento al arrepentimiento. You can't have the gospel without repentance. Usted no puede tener el evangelio sin el arrepentimiento. And you really can't have repentance without the gospel. Y tampoco va a poder tener arrepentimiento sin el evangelio. Now, let me show you this out of Jesus' life. Venga, les muestro esto desde la vida de Jesús. Luke records an account of Jesus' life Lucas escribió acerca de la vida de Jesús. that if I did this, Que si yo lo hubiese hecho, or if you did o this, si tú lo hubieses hecho, people would say, you are so insensitive. la gente diría, tú eres insensible. Okay, Luke is the only one that records this account. Lucas fue el único que escribió de esta manera.
Look at Luke 13, verses 1 to 5. Miren Lucas 13, del 1 al 5. 13, del 1 al 5. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Okay, now, first century people were just like people today. La gente del primer siglo es como la gente hoy. They wanted to know the news. Ellos quieren saber las noticias. Okay, today we've got the internet, we have television, we have radio. Internet, televisión, radio. We want to know what's going on. Queremos saber qué está sucediendo. What are the current events? ¿Cuál es el evento del momento? So here is Jesus Y aquí teaching, Jesús enseñando. and there are two current day events in the first Y century en ese día sucedieron dos eventos en ese primer siglo, that people are talking about. los cuales la gente estaba hablando. One is an example of moral evil, Uno de estos ejemplos es un ejemplo de la maldad moral, and the other one is an example of natural evil. del mal moral, y el otro es un ejemplo de el mal natural. Okay, so the moral evil, Así que el mal moral, Pilate Pilato had gotten these Galileans, había reunido a estos galileos he killed them, y los mató. and desecrated what he did with them. Y lo que hizo con ellos fue mezclar la sangre. He took their blood and mixed it with sacrifices. Mezcló la sangre de ellos con sacrificios. People were talking about Y la this. gente estaba hablando acerca de eso. This just happened to these people. Oh, miren lo que le ha sucedido a esta gente. And Jesus takes this Y opportunity Jesús tomó esta oportunidad and he doesn't say, what a terrible thing that happened. y él no dijo, oh, qué cosa tan terrible que ha sucedido. What about their families? Y la familia, ¿qué pasa con la familia de ellos? Who's caring for them? ¿Y quién está cuidando de ellos? No, that was not foremost in his mind at this point. Eso no fue lo que se formó en la mente de Jesús en ese momento. He says, Él dijo, he refers to them as greater sinners. él se refirió a ellos como grandes pecadores. He refers at this moment of time of this tragedy Él se refirió que en el momento de esa tragedia, that they were sinners, que ellos eran pecadores, and then he says, y luego dijo, unless you repent, al menos que ustedes no se arrepientan, the same thing's going to happen to you. lo mismo les va a suceder a ustedes. But he wasn't done. Pero él no ha terminado allí. See, at first, Primero, some people were telling him about the Galileans, alguien le estaba diciendo a Jesús acerca de los galileos, but something else had happened. pero algo más sucedió. The Tower of Siloam just fell over. La torre que había en Siloé se cayó. And we have a proverb in English. Y nosotros, bueno, ellos tienen un dicho en inglés Some of these people were in the wrong place at the wrong time. que algunas de esas personas estaban en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado o en el momento equivocado. 18 people. They didn't do anything. 18 personas, ellos no hicieron nada. They're just walking along and this tower falls down on them. Ellos iban caminando ahí junto a esa torre y de repente se cayó y los mató. This is an example of natural evil. Y este es un ejemplo de un mal natural, A tragedy. una tragedia. And look how Jesus refers to them. Y mire cómo Jesús se refirió a ellos. He says, do you think they were worse culprits Y él les dijo, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores o más malos que ustedes? than all the men who live in Jerusalem? De todos los hombres que vivían en Jerusalén. Can you imagine if you had an event happen in your city Imagínense usted que tenga un evento parecido en su ciudad and you spoke this way? y usted hable de esta manera.
But this is the Lord Jesus. Pero este era el Señor Jesús. And he's using these tragic events Y él utilizó estas tragedias to stress how important repentance is. para expresar o presentar qué tan importante es el arrepentimiento. Now, let me close with this. Venga, termino con esto. The title of the message was To Impress or Save. El título de este mensaje es ¿Impresionar o salvar? We need to impress them with the truth Nosotros debemos de impresionarlos con la verdad so that they become saved. para que ellos puedan ser salvos. Now, yesterday when I spoke, Ayer cuando hablé, I talked about the absence of the love of God, in the preaching in the book of Acts. ayer que les hablé, me refería acerca de la ausencia del amor de Dios en las prédicas que se dieron en el libro de Hechos. As I close, I want to give you Quiero darles examples ejemplos of the sermonic messages in Acts, de los mensajes en Hechos and you study them for yourselves. y usted los va a estudiar por su propia cuenta. We're going to read all these passages. No vamos a leer todos estos pasajes. So let me give them to you. Venga, se los doy. First of all, Peter at Pentecost, El primer mensaje en Pedro en el día de Pentecostés, chapter 2. capítulo 2. The word repent used in verse 38. La palabra arrepentido se utilizó en el versículo 38. Again, Otra vez, Peter at the portico, Pedro ante el pórtico, chapter 3. capítulo 3. Again, the word repent Otra used. vez, Verse 18. palabra arrepentido fue usada en el versículo 18. Stephen in his address, Esteban en su presentación, chapter 7. capítulo 7. There is no mention of repentance, Ahí no hubo mención de la palabra arrepentidos, but there is a heavy use pero hay un uso duro. of Stephen mentioning the prophets of Israel Esteban mencionando a los profetas de Israel, and Israel's resistance to them, que Israel los resistía a ellos. and they were the ones that were calling them to repentance. Y esos profetas eran los que llamaban a los israelitas al arrepentimiento. Okay, number 4. Número 4. Peter dealing with Simon, Pedro tratando con Simón, chapter 8. capítulo 8. The word repent used in verse 22. La palabra arrepentidos usada en el versículo 22. Again, Otra vez. the conversion of Paul, La chapter 9. conversión de Pablo en el capítulo 9. The word repent is not used, La palabra arrepentido no es usada, but the confrontation of Paul, pero la confrontación de Pablo, Jesus speaking, Jesús hablando, why do you persecute me? ¿por qué me persigues? Next, Siguiente, Peter and Cornelius, Pedro y Cornelio, chapter 10. capítulo 10. Jesus is noted as the judge Jesús es presentado ahí como el juez of the living and the dead. de los vivos y los muertos. Verse 42. Versículo 42. Paul at Antioch, Pablo en Atenas, chapter 13. capítulo 13. It's stressed in verses 38 to 41. Lo vemos en el versículo 38 al 41. The people needed forgiveness La gente necesitaba el perdón because they were wrong, porque estaban mal, but they rejected by the Jewish hearers. pero ellos fueron rechazados por los judíos. Again, Otra vez, Paul at Athens, Pablo en Atenas, chapter 17, capítulo 17, verse 30. versículo 30. Paul declares all men must repent. Pablo declaró que todo hombre debe de arrepentirse. Again, Otra vez, Paul and the elders of Ephesus, Pablo con los ancianos en Éfeso, chapter 20. capítulo 20. Repentance again commanded. Arrepentidos, otra Verses vez, 20 and 21. versículo 20 y 21. Once again, Otra vez más, Paul before Agrippa, Pablo ante Agripa, chapter 26. capítulo 26. Repentance commanded, verse 20. El arrepentimiento se ve en el versículo 20. Do you get the point? ¿Agarraron la idea? If we want a clear message that's not distorted, Si nosotros queremos un mensaje claro que no sea distorsionado and we want to impress them with the truth, y queremos impresionarlos con la verdad, then we stress the need for repentance entonces debo de presentar la necesidad por el arrepentimiento so they know the truth of the gospel para que ellos conozcan la verdad del evangelio and the love of God. y el amor de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father,
Padre Celestial, we thank you for gifting us te damos gracias por perdonarnos, the gift of por repentance, darnos el don del arrepentimiento, forgiving our sins, perdonar nuestros pecados and putting life into our dead bodies. y colocar vida en nuestros cuerpos muertos. We are grateful for the good news, Estamos agradecidos por las buenas noticias and we thank you. y te damos gracias. May you be Que glorified tú seas glorificado and receive all of the praise y recibe toda la alabanza for who and what you are. por quién y quién tú eres. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Mis hermanos,